Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Soy Jaime Lainez Potisek, soy maestro colaborador de IMDOSOC. Eh, Nos corresponde reflexionar ahora sobre el tema del método del pensamiento social cristiano, en el entendido de que ustedes ya han tenido o están teniendo otras reflexiones sobre este tema del pensamiento social cristiano en cuanto a sus contenidos, sus principios básicos, sus orientaciones, el sentido, etcétera, ¿no? Nos corresponde a nosotros ahora, me corresponde a mí, hablar sobre el método. Este es un video de tres. Eh, lo que hoy vamos a hacer es, pues digamos, una más que introducción, una reflexión que les pone a ustedes como los puntos que yo considero claves de este tema del método, eh, que están contenidos, estos puntos claves, en dos lecturas que les vamos a compartir. Una lectura de, del profesor Francisco Javier Vitoria Cormenzana, que se llama Una teología conmocionada por los pobres y los mártires, y otra lectura del maestro Marcich, un libro de IMDOSOC, que habla sobre el discernimiento. Entonces, hoy vamos a explicar con este video estas dos lecturas básicas del tema. Bueno, el método. Eh, Como ustedes saben, en una reflexión, en un saber, en en una construcción teórico-práctica, tan importante es el qué, el contenido, los contenidos, el fin, como tan importante es eso, como el cómo. El qué como el cómo. El fin y los medios. La mediación, las mediaciones para alcanzar tal fin. No es indiferente y no es no solo indiferente, sino no es secundario el modo que usamos para acercarnos al fin, los medios que llevan al fin, medios adecuados al fin. Esa reflexión que ustedes habrán escuchado en otros ámbitos. Pues bien, aquí lo aplicamos, ¿no? Es decir, el método del pensamiento social cristiano es básico, es esencial al contenido del pensamiento social cristiano que ustedes han estado viendo. Bien, método. Nos sirve siempre irnos al origen, al sentido de las palabras, el sentido original y cómo ese sentido original ha ido también evolucionando y dando el sentido de la palabra, ¿no? Método. Ustedes saben que viene de la palabra griega o dos, que es el camino, justo es el camino, el medio para llegar al fin, lo que les decía, ¿no? Entonces es bien importante cómo el pensamiento social cristiano tiene su método y cómo llegar al fin, ¿no? Eh, en este caso, si el fin último del pensamiento social cristiano es, lo digo con mis palabras y de manera súper sintética, lo que pretende el pensamiento social cristiano, luego congregado en esta que se ha llamado debatidamente la doctrina social de la Iglesia, todo lo que tiene que ver con el contenido social del pensamiento evangélico y del pensamiento del magisterio. Entonces, el método ha sido importante y es lo que hoy vamos a reflexionar, ¿no? Y en resumidas cuentas, el método fundamental del pensamiento social cristiano, bueno, yo lo he explicitado y por eso me apoyo de esta primera lectura que les decía, lo he explicitado como
el método de la encarnación. Van a decir ustedes, ¿cómo? Pues si la encarnación es más bien una cuestión teológica, una cuestión teórico-teológica, etcétera. Y sí, efectivamente, la encarnación es una cuestión teológica, ¿no? Pero me parece fundamental hablar de ella como método y método del pensamiento social cristiano, porque la encarnación me parece que es un elemento clave en el pensar cristianamente. ¿Mm? Para pensar cristianamente, la vida, la existencia, la realidad, la sociedad, la encarnación es básica. Y la afirmación principal de la encarnación es que justo es eso, encarnación es hacer historia, historizar, historización de la palabra en la vida. ¿Mm? Es decir, lo que llamamos el querer, el deseo, el sueño, la voluntad del Dios cristiano, no la podemos conocer sino por medio de la palabra encarnada, la palabra historizada. Y entonces, la afirmación fundamental que hacemos es que el querer de Dios, la salvación solo se da en la historia. Aquí entendemos por historia la realidad, el mundo material, el mundo en el que estamos situados los seres humanos y los demás seres de la creación, ¿no? La salvación se da en la historia, por tanto, nuestra historia humana en este planeta y en este universo es historia de salvación. O sea, cómo la historia de la humanidad es o de salvación o de no salvación o de perdición. Ahorita lo vamos a profundizar, ¿no? Es decir, la afirmación fundamental metodológica que queremos hacer aquí, que quiero hacer aquí, es que fuera de la historia no hay salvación. Si quieren, más fuerte o más provocativamente, fuera de la historia no hay Dios. No hay salvación. Y no hay salvación fuera o independiente de la historia. La salvación se da en la historia, en la realidad. Entonces, esta es la afirmación primera fundamental. ¿Cómo es que esto tiene que ver con el pensamiento social cristiano? Justo, si ustedes se dan cuenta, las afirmaciones fundamentales del pensamiento social cristiano, eh, nos vamos dando cuenta, mejor dicho, de que son expresiones de cómo esa salvación, esa sanación, esa salud de la historia de la sociedad actual, en la historia de la humanidad, eh, el cristianismo como pensamiento, el magisterio, más acotadamente como en sus doctrinas recogidas, van hablando de cómo Dios está salvando en la historia en determinadas etapas de la historia, en determinadas etapas de la sociedad, etcétera, ¿no? Entonces, es de lo que estamos hablando en ese sentido. De tal manera que lo que el pensamiento social cristiano ha venido recogiendo en sus principales temáticas, preocupaciones, desde su origen específicamente como recogido como doctrina social de la Iglesia a partir de la Rerum Novarum eh, de, de, del Papa León, es la preocupación en específico en ese tiempo de la situación de la clase obrera, justo ese tema inicial, digamos, del pensamiento social cristiano, justo el Papa se está preguntando en ese momento de la historia,
cómo se da salvación o no salvación en ese contexto, en ese tema, en esa preocupación concreta, ¿no? Bien, entonces, eso es una de las primeras afirmaciones fundamentales que van a encontrar en la lectura. La salvación es salvación en la historia. Lo segundo que me parece importante, porque es otra clave metodológica, no solamente de contenido, sino metodológica, es que es la afirmación de los pobres, ¿no? Ahorita explico esto. Los pobres como lugar, ¿no? Como lugar, como locus, lugar de en donde vamos a captar cómo está la presencia o ausencia del Dios de esta historia en la realidad. Esta es una opción fundamental eh, metodológica para ver la realidad. Es decir, los pobres se van a convertir en tanto en finalidad, en objeto hacia el cual el pensamiento social cristiano se va a orientar, como finalidad, como criterio o principio de lo que vamos a discernir en la realidad. Y ahorita me meto ya con este término que acabo de decir del discernir. Es decir, los pobres, las, los pobres que en la Biblia, en la Escritura, en el Primer Testamento, en el Segundo Testamento, son fundamentales en la Biblia cristiana. Los pobres, aquellos que están en situación de empobrecimiento, de minusvaloración, de discriminación, de injusticiamiento, los pobres como asociados a la cruz de Jesús, a la cruz de Cristo, cuya tarea que tenemos ante ellos, como dice Sobrino en la lectura, es bajar de la cruz a los crucificados y crucificadas de la historia. Esa es nuestra tarea práctica, ética y teológica. Entonces, este es otro criterio metodológico. Siempre tendremos que partir dentro del método, decir, la pregunta fundamental metodológica es, en tal asunto, en tal tema, en tal problemática, en tal situación, en tal contexto, la pregunta es, ¿cómo les va a los y las pobres? Con los diferentes rostros que luego explicaremos, rostros actuales, que el pensamiento social cristiano y el pensamiento del magisterio los ha ubicado. Ahorita cito rápidamente nomás del documento de Puebla, los rostros de los pobres, ¿no? Por ejemplo, y los diferentes rostros que actualmente el Papa Francisco localiza. Bien, entonces este otro criterio es fundamental y lo van a encontrar en la lectura, ¿no? Como criterio metodológico. Igual, para identificar, para pensar cristianamente la realidad, para pensar la realidad con un pensamiento cristiano y para ubicar el sentido último de la realidad. Y en ese sentido, les sitúo la otra lectura cuyo tema es el discernimiento. La tarea que tenemos las personas creyentes que nos interesa ver la realidad, pensar la realidad y actuar en la realidad desde el pensamiento social cristiano, el discernimiento justo lo que hace es ponerse la pregunta clave. Aquí en esta realidad social, económica, política, cultural, mediática, ambiental, planetaria, aquí en esta realidad, ¿dónde está Dios? ¿No? ¿Está o no está Dios? ¿No? El dónde. ¿Dónde está presente o dónde está y dónde está ausente? ¿Mm? Es decir,
El discernimiento consiste en, usted sabe, la palabra discernimiento es escribir, es separar, es analizar, pensar analíticamente, pensar críticamente, eso es discernir. A todos los niveles, desde lo propio interior personal, en mi vida, en la vida comunitaria, en la vida social, en la vida planetaria, etcétera, etcétera, ¿no? El discernimiento como parte metodológica del pensar cristiano, justo la pregunta que se hace es, ¿dónde está el querer de Dios aquí? ¿Mm? ¿Dónde está presente la realidad del reinado de Dios o la ausencia de él? Entonces, esta es la pregunta fundamental del discernimiento. ¿Dónde está Dios y dónde no? ¿En qué paradigma social, en qué sistema mundo, en qué paradigma humano, en qué paradigma social, en qué paradigma económico, político, cultural, eh, está presente el querer de Dios y en qué sistema mundo, en qué paradigma social, humano, cultural se está negando, se está ausente o se está haciendo a un lado. Y este es el objetivo del discernimiento. Esta segunda lectura del discernimiento, con el libro del profesor Humberto Marcich, ¿no? Que está ahí en sus materiales, nos va a hablar de manera más amplia sobre el tema del discernimiento. Pero para mí lo que me parece clave de este tema es que discernir, cribar, elegir, optar por una forma de ver la realidad, el mundo actual, desde lo cristiano, está en lo que acabamos de decir. ¿Dónde está presente Dios? ¿Cómo les está yendo a los y las personas en situación de vulnerabilidad, de pobreza, de discriminación, de exclusión, de marginalidad, de injusticiamiento, etcétera? ¿No? Este es lo que hay que discernir en cada momento de la historia. Y justo lo que pretende el pensamiento social cristiano, contenido en la escritura, contenido en la Biblia, contenido en los documentos del magisterio, universal y del magisterio local, del magisterio latinoamericano, del magisterio mexicano, lo que contienen es justo criterios para discernir en cada momento y en cada situación particular, en cada temática particular, discernir cuál es el querer de Dios y cuál es nuestra tarea y responsabilidad ante eso. Entonces, primera parte entonces con este video es como método, es qué camino vamos a seguir para pensar cristianamente. No desde cualquier lugar, no desde cualquier forma de proceder, no desde cualquier teoría, por más teológica o por más religiosa que sea, no desde cualquier forma de pensar se llega al núcleo de la buena noticia del Evangelio de Jesús, sino desde esta forma de hacerlo. Este es el sentido fundamental, me parece a mí. Por eso, y aquí, antes de terminar, por eso, una de las, de las formas sistemáticas de haber recogido estas claves metodológicas va a ser el famoso método del ver, juzgar y actuar. Ver, pensar y actuar, que se ha recogido internacionalmente, específicamente y especialmente por el magisterio latinoamericano, porque ese método justo es el que va a hacer justicia a esta forma de ver el camino para hacer pensamiento social cristiano. Y dedicaremos los dos siguientes videos a explicar más específicamente, más precisamente, de dónde se origina ese método, cómo se desarrolla y cuáles son las claves y la importancia de esta metodología. Entonces,
Hasta aquí hoy estas dos primeras pistas del método, del camino para hacer, para pensar y para practicar el pensamiento social cristiano. Gracias y hasta el próximo video.